Muy buenas noches, Iglesia Familia Benecer Candelaria en la ciudad de Cartagena, Luruaco, en Buenaventura y próximamente en San Antonio Sucre. El Señor les bendiga grande y abundantemente. En esta noche, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 18, versículo del 23 al 35. Pero primeramente, allí donde te encuentras, te invito, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, amado Rey, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia en esta hora. Te pedimos perdón, Dios, porque hemos fallado, bendito Dios, a cada instante, a cada segundo de nuestra vida, bendito Rey. Perdónanos, amado Rey, límpianos con tu sangre preciosa, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra será propicia, Dios de la gloria, conforme a tu voluntad. Bendito Dios, que hablarás a tu pueblo, a cada visita, a cada oyente, Dios. Gracias te doy por lo que estás haciendo, bendito Rey, en cada uno de nosotros. Hoy bendecimos tu nombre creyendo que tienes el control de absolutamente todo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Como les dije al principio, la palabra se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo del 23 al 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la guía del Espíritu Santo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios, aleluya. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, el cual es el perdón de Dios. Y un título: Corazón valiente. ¿Sabe que tuve la oportunidad de verme una película donde el muchacho, que había mentido de su verdadera identidad a esta joven? Cuando esta joven se entera de que él le miente, esta mujer no quiso saber nada de él, a tal grado que un día él se presentó delante de ella porque se iba a devolver para su país. Y esta mujer, él le dice que si ella lo perdona, él se queda, pero si no, él se devuelve para su país porque no tenía nada que hacer en esa ciudad. Esta mujer espera que él llegue de unos pasos para irse, lo devuelve y lo llama y le perdona la mentira que este varón le dijo a esta mujer. Sabe que muchas veces nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a
pedir perdón o a esperar el perdón de Dios y no perdonar a aquellos que nos ofenden. Dice la Biblia en este texto bíblico, había un rey que vino a sacar cuenta con sus siervos. Pero dice la Biblia que se le presentaron a este que le debía una cantidad bastante considerable. Y conmovido porque este joven o esta persona o este siervo de este rey no tenía con qué pagar. Y el Señor dice que deben venderlo a él, a sus hijos, a todo lo que tenía. Pero dice la Biblia, él se postra y suplica y pide misericordia y le dice al rey que tenga paciencia. Mas, sin embargo, cuando le toca tener la posición o estar en la posición del rey de perdonar a su consiervo, no lo hace. Hoy, iglesia, visita, que estás en este lugar, que llegaste, ¿verdad? Buscando de pronto una respuesta de pronto a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo. Hoy yo quiero compartir con ustedes qué resultados que obtenemos cuando recibimos el perdón de Dios. Cuando tú te acercas al Señor, cuando yo me acerco al Señor, llevamos una actitud arrepentida, obtenemos el perdón. ¿Y el perdón de qué? De nuestros pecados. Todo aquello que veníamos haciendo que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el primer resultado que obtenemos, que recibimos con el perdón de Dios es la libertad física y mental. Pero, ¿cómo tuvo este varón, hablando del siervo de este rey, el perdón de su rey, si le debía? Dice la Biblia en el libro, en el versículo 4. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira que registra la Biblia. Este hombre fue con una actitud de arrepentimiento para recibir algo de su Señor. Y no era que no quería pagar, no era que no habían las ganas de pagar, lo que es que no tenía para pagar. Dice las escrituras que él se humilló, se postró delante de su Señor y le suplicó que le diera tiempo, que tuviera paciencia con él, porque él le iba a pagar. Muchas veces nosotros vamos a la presencia del Señor con altivez, creyendo que merecemos que Dios nos perdone todo aquello malo, todo aquello que hacemos mal. Entonces, este hombre se postró, quería pagar, no tenía, pero obtuvo la misericordia, obtuvo el perdón de su rey. La orden era pagar, pero no tenía cómo hacerlo. Cuando adoptamos una actitud humilde, humillación, obtenemos el perdón y automáticamente somos libres. ¿Somos libres de qué? Del resentimiento, de la amargura. Él tenía una deuda. Él iba a ser vendido. Y si era vendido, iba a ser esclavo de aquel que lo iba a comprar. Cuando tú y yo no perdonamos, cuando tú y yo no tenemos la misericordia y la compasión, automáticamente nosotros somos esclavos del resentimiento, de la angustia, del dolor, de todas aquellas cosas que no nos permite tener una sana convivencia con las demás personas. Dice la Biblia que cuando él se postró, obtuvo, y no era que su rey
o su señor le dijo, bueno, cuando tenga me paga. Le perdonó la deuda. O sea, saldó, este rey saldó con este varón la deuda. Muchas veces nosotros no saldamos la deuda con los que nos hieren, con los que nos ofenden, ¿verdad? Necesitamos ser libres de la esclavitud. De pronto hoy no estás en una cárcel, pero sí estás esclavo de la falta de perdón, estás esclavo del odio, estás esclavo del resentimiento. ¿Sabe que estaba escudriñando esta palabra? Me encontré con un estudio que hizo una revista en los Estados Unidos, donde ellos dicen que cuando tú no perdonas, eres esclavo de la depresión. Cuando tú no perdonas, estás propenso a sufrir paros cardíacos, estás propenso a sufrir de la presión arterial. Este estudio lo dice. Pero sabes que Dios quiere libertarte de eso. En otros estudios que hicieron, dicen que también se le quita el sueño a la persona, viene el insomnio, viene la fatiga, viene la depresión a tal grado que la persona puede llegar a quitarse la vida. Y todo por la falta de perdón, todo por el no querer soltar o liberarte. El resultado que obtenemos cuando recibimos el perdón de Dios, es la libertad física y mental. Tu cuerpo sufre estrago, tu vida sufre estrago. Tu corazón sufre estrago cuando tú y yo no perdonamos y estamos acumulando las ofensas y acumulamos las ofensas y es que me la hizo y Dios perdonándonos. Este rey había perdonado a su siervo que le debía un dinero y estudiando la palabra dice que podían ser 12,000 millones de euros. Una cantidad bastante considerable. Dios nos ha perdonado porque tú y yo no merecíamos estar delante de la presencia del Señor, pero hoy estamos en la presencia del Señor. Por todo lo que hemos venido haciendo, no merecíamos ser libres y Dios nos hizo libre con su perdón. Cuando tú y yo recibimos ese perdón, somos libres. Se nos quita una carga, un peso. Siempre siente uno cansancio, está la fatiga, está el estrés, vivimos estresados y es porque no hemos perdonado, porque no hemos recibido ese perdón. Cuando recibes el perdón de Dios, te da libertad física y mental para poder vivir una vida sana y dejas de ser esclavo de esos sentimientos que te llevan a vivir una vida amargada. Cuando tú y yo recibimos el perdón de Dios, cuando aceptamos ese perdón de Dios, comenzamos a vivir una vida sana, libre de todos aquellos sentimientos que nos llevan a estar en amargura, a estar en resentimiento, a no caber con nadie. Yo vivo sola, yo vivo solo, es que así me siento mejor, porque no tenemos esa capacidad que tuvo ese rey, que tuvo Dios de perdonarnos a pesar de que no merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, Él nos lo regaló. ¿Sabes que una persona que perdona es una persona valiente? Una persona que tiene la capacidad de perdonar es valiente, porque las ofensas, las heridas, a pesar de que te la hayan causado o provocado, tienes la capacidad de que ellas sanen. Vives una vida sana. Cuando te hieren, agreden físicamente, dañan. Pero Dios hoy nos vino a enseñar a través de esta parábola, nos vino a enseñar de que así como Dios nos perdona, nos regala su perdón, nos da esa libertad física y mental. Ya somos personas sanas. Ya somos personas que no estamos propensas porque perdonamos a sufrir de un infarto, de la presión arterial,
de que no podemos dormir, o que el estrés nos visitó, o que ya no, también tenemos la capacidad de dar ese perdón que recibimos del Padre. Y en el segundo resultado que quiero compartir con ustedes y es, actuamos con misericordia. Ahora bien, el versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. O sea que él iba a ser esclavo, pero lo libertó. El Señor lo soltó, lo hizo libre. Era lo que esperaba su Señor que él hiciera con su consiervo. La misericordia está relacionada con el término amor, porque cuando tú y yo recibimos el perdón de Dios, recibimos el amor de Dios. Y si recibimos el perdón y recibimos el amor de Dios, tenemos la capacidad de darlo a nuestro prójimo. Ahora bien, ya que la misericordia es la capacidad que nos hace tener compasión por los demás y nos lleva a perdonar. Es difícil, no es imposible. Es difícil, le cuesta mucho al ser humano. Te hablo a ti, visita, perdonar, pero no te acuerdas cuando tú la cometiste. Es difícil perdonar a tu esposo, a tus hijos, pero no es difícil que ellos te perdonen cuando tú la cometes, porque es que a mí yo soy la madre y ellos me tienen que perdonar, o yo soy el padre y ellos me tienen que perdonar, porque yo soy su mamá o yo soy su papá. Es difícil. Miren lo que dice la Biblia. Este hombre recibió algo, fue el perdón de su Señor. Le debía una cantidad considerable a su rey. Pero saliendo de ahí se encuentra con alguien que le debe una cantidad menor a lo que él debía. Sin embargo, no se acordó de la misericordia que tuvieron con él. Estamos acostumbrados nosotros a pedir que se nos perdone, pero no a perdonar al que nos ofende. Cuando actuamos con misericordia, perdonamos a los que nos hieren, a los que nos hacen daño, porque el amor y el perdón del Señor están en nosotros. Así como ese rey perdonó, así como ese rey amó a su siervo y dice, conmovido a misericordia, le perdonó. Actuamos con misericordia cuando olvidamos las ofensas. Y vaya que sí nos cuesta. A nosotros sí nos cuesta perdonar o olvidar esas ofensas. Y estamos acumulando todo lo que nos hagan. Las mamás comienzan a decirle, me debes una. Y cuando van a castigar al hijo, comienzan no perdonan. Aunque el hijo le pida perdón, no perdonan a los hijos, sino que tú me hiciste esto, y comienzan a traer lo que hizo el hijo hace 3 años, 5 años, 10 años. ¿Te acuerdas cuando? Y al hijo hasta se lo olvidó. Inclusive, los hijos están acostumbrados a no perdonar a los papás. Es que tú me hiciste, ¿te acuerdas aquella vez que te pedí que me hicieras el favor este? No perdonamos y acumulamos las ofensas. Se nos es difícil olvidar, sino que las tenemos acumuladas para cuando y esperamos el momento para poder decirse. Actuamos con misericordia cuando somos agradecidos, cuando recordamos que hemos sido perdonados. Tú y yo todos los días cometemos errores. Los hijos todos los días cometemos errores y los padres siempre están allí. Los padres todos los días cometen errores y los hijos están allí. Pero nosotros estamos acostumbrados a no querer recordar. A nosotros también se nos otorgó el perdón cuando cometimos el error.
se nos olvida. Este rey recordó a su siervo. Dice, quiero leer ese versículo. 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Este siervo miró a su consiervo que le debía una cantidad y dice que lo estaba ahogando. Y el consiervo le decía, ten misericordia, perdóname, yo te voy a pagar. Y él no se acordó que el rey allá al principio lo había perdonado. Cuando tú y yo recibimos el perdón y el amor de Dios, nosotros nos acordamos que de nosotros también tuvieron misericordia. Ahora actuamos con esa misericordia, damos esa misericordia. Cuando actuamos sin misericordia, no perdonamos. Por tal motivo, perdemos la libertad. El primer resultado que obtuvimos cuando recibimos el perdón de Dios y es la libertad física y mental. Ya el estrés, ya la fatiga, ya el insomnio, ya no somos propensos a sufrir de presión arterial o de un ataque al corazón, pero se nos olvida eso, no perdonamos, no actuamos con misericordia y volvemos al principio. Nos visita el estrés, la amargura, nos visita el insomnio y cuando se nos dispara la presión, es cuando me da taquicardia casi todos los días. Estamos acostumbrados, pero se nos olvida de que Dios nos quiso libertar. Fue uno de los resultados. Libertad física y mental. Pero como me la hizo y me la tiene que pagar, me la hizo y Dios no te tiene en cuenta y Dios dice, yo te perdono y tú, yo no lo voy a perdonar porque me la hizo y yo no lo voy a perdonar. Que se vaya de mi casa, las mujeres le dicen a los maridos, pero no se acordaron que tú tienes un hijo que no es de él. No te acuerdas. No te acuerdas que antes de tú también la hiciste adelante. Entonces yo creo que hoy es tiempo, iglesia, varón, mujer que me estás escuchando, actuar con misericordia porque contigo han actuado con misericordia. No merecías el perdón, mas sin embargo Dios te ha perdonado. Mas sin embargo has recibido el perdón de Dios. Miren lo que dice el libro de Mateo 6:15. Si tú no actúas con misericordia, si tú no perdonas a tu prójimo, si tú no olvidas las ofensas, si tú no olvidas al que te hiere, dice la Biblia en el libro de Mateo 6:15, dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si tú no tienes la capacidad de perdonar a tu hermano, a tu prójimo, a tu esposo, a tu vecino, a tu hijo, no vas a recibir el perdón de Dios. No vas a recibir la misericordia del Padre. Entonces, hoy, iglesia, visita, estás en ese lugar, yo te invito a que actuemos con misericordia. Es tiempo de actuar con misericordia. Este rey esperaba de que su siervo actuara de la misma manera que él había actuado, con misericordia, pero no lo hizo. Entonces, hoy el Señor nos invita, así como el rey mostró misericordia, así como Dios hoy ha mostrado misericordia con tu vida, con mi vida, que a pesar de que vivimos una vida bastante desordenada, una vida bastante llena de idolatría, llena de cosas que al Señor no le agradan, mas sin embargo Dios te ha perdonado, te sigue perdonando y la cometes 1 y 2 y 3 y 4 veces y Dios te perdona 1, 2, 3, 4 veces y muchas veces y las cantidades de veces que tú vayas con un corazón arrepentido, Dios lo va a hacer. Es tiempo de mostrar esa misericordia con otros, esa compasión, ese deseo de olvidar los que te hirieron. Deja de guardar
que por mucho tiempo hemos venido guardando todas esas ofensas, todas esas heridas que te han hecho, que te han ocasionado. Hoy es tiempo de sacar, decía el primer punto, para que seas libre, para que encuentres la libertad a tu alma, para que encuentres libertad física y espiritual, porque tú y yo, a pesar de no estar en una cárcel, cuando no perdonamos, nos encontramos en una cárcel, en el resentimiento, en el odio, en la amargura. Ahora Dios nos llama a libertad, a ser libres, verdaderamente libres. Por eso el título, Corazón Valiente. El que tiene la capacidad de perdonar es valiente. El que tiene la capacidad de olvidar una ofensa es una persona valiente, tiene un corazón valiente, que a pesar de las heridas, sigue en pie. Amén. Hoy te invito, iglesia, visita, a perdonar. Vamos a perdonar a aquel que nos está ofendiendo, el que nos ha ofendido. ¿Cuántos años llevas de estar guardando ese resentimiento? ¿Cuántos años llevas de estar viviendo una vida amargada y de pronto te preguntabas, pero ¿por qué me siento así? Me siento fatigada, me siento cansada, no puedo dormir, porque todavía has acumulado todas esas heridas, todos esos daños que te han hecho. Te acuerdas, no para testimonio, sino para señalamiento. Y te acuerdas, no para enseñar a otros, iglesia. Te acuerdas, es con dolor. Te acuerdas para señalar a esa persona que te hizo o te cometió el daño. Hoy te invito. La Biblia dice, si tú quieres ser perdonado, si tú quieres que Dios actúe con misericordia contigo, con compasión contigo, hoy es tiempo de ser libre y de actuar con misericordia, de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro vecino. El vecino me echa la basura. Tienes que perdonar a tu vecino. No lo soporto porque habla mal de mí. Tienes que perdonar a tú, porque Dios a ti te ha perdonado. ¿Cuántas veces hablaste de la iglesia? ¿Cuántas veces hablaste de los pastores? ¿Cuántas veces hablaste de un hermano? Y es que no me cae bien, es que no me pasa. ¿Cuántas veces? Y aún así Dios mantenía su misericordia contigo. Aún así Dios te perdonaba y decía que tú no sabías lo que hacías. Pero hoy a ti te toca. Debes actuar con misericordia. Debemos actuar con misericordia con el que nos hace daño. Así pasamos al tercer resultado, y es que cuando tú actúas con misericordia, recuerda que así como tú estabas preso, esclavo, la persona a la cual tú que te hirió, perdón, asimismo esa persona es esclava, no es libre. Y es el tercer resultado que obtienes cuando recibes el perdón de Dios, y es que tienes la capacidad, puedes absolver a los demás. ¿Y qué es absolver? Dejar libre. Absolver es dejar a una persona libre de un cargo u obligación. Miren lo que dice la Biblia. El rey absolvió a su siervo, pero el siervo no fue capaz de absolver a su consiervo. Estaban los dos en una situación similar. Tenían una deuda que debían pagar. Pero el rey perdonó a su siervo, pero el siervo no absorbió, no perdonó a su consiervo. Cuando tú absuelves a los demás de ese cargo, de esa herida que te hicieron, tú lo perdonas, entonces te pueden crear relaciones sanas, relaciones donde no hay daño, donde tú tienes la capacidad de hablar y compartir con esa persona que un día te hizo una herida,
un día te hirió, te hizo un daño profundo y tú creías que de ahí no te podías levantar. Entonces, cuando recibes el perdón de Dios, cuando eres agradecido y recuerdas de que Dios te ha perdonado y que tú no eres quien para no perdonar. Leí el texto de Mateo 6:15. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Entonces vas a crear relaciones sanas. No una relación donde mires maluco o mires feo a esa persona que te hirió. Perdonar significa desprenderse o despojarse de algo que pasó. O sea, que cuando ya tú veas a esa persona, tú veas a tu esposo, ya no te acuerdes de la infidelidad. Cuando tú veas a tu esposa, no te acuerdes de la infidelidad. Cuando tú veas a tus hijos, no te acuerdes de lo que hicieron y te dio ganas de no hablarle más nunca. Cuando tú veas a tu vecino, no te acuerdes que te echa la basura enfrente de tu casa. Cuando tú veas a aquel que te hizo ese daño, que te hirió, que te golpeó, que te dejó vuelto nada, tú tengas la capacidad de absolverlo, de perdonarlo, de dejarlo libre de esa carga, aunque en muchas ocasiones hasta no saben que yo a esa persona no le hablo, no lo perdono, hay una carga, hay un peso. Entonces tienes la capacidad. Dice la Biblia en Mateo, el texto que estamos tratando, Mateo 18, dice que el rey le dijo a su siervo, vino a hacer cuenta con sus siervos. Y el rey, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. O sea, el rey absorbió, pero el siervo no perdonó a su consiervo. Lo mandó a meter en la cárcel. Sabes que cuando tú no absuelves, estás propenso a volver a ser esclavo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, el 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Al principio el señor lo había absorbido de venderlo. Y se conmovió de él. Pero como él no tuvo la misma misericordia con su consiervo, ahora el rey se las cobra y le dice, como tú no hiciste lo que yo esperaba que hicieras, yo pensé que tú ibas a actuar con misericordia. Ahora se lo entrega a los verdugos y vuelve a la esclavitud. Ahora tiene que pagar o pagar. Cuando tú no absuelves a una persona, estás propenso a volver a la esclavitud. A estar lleno de amargura, resentimiento, odio, estrés. Estás propenso a que la fatiga, tú siempre tienes el cuerpo cansado y estoy cansada, me siento cansado, me siento agotado, me siento... Porque el estudio que leía dice que esta revista en los Estados Unidos, esta investigación, dice que cuando no se perdona, la fatiga llega. Cuando no se perdona, la depresión llega. Cuando no perdonamos, cuando tú y yo no absorbemos a otra persona del perdón, de lo que nos hicieron, de la ofensa que nos cometió, no podemos sufrir depresión arterial, podemos sufrir de problemas en el corazón, dice la revista. Entonces vuelves a ser esclavo, ya no creas relaciones sanas. Dios quiere que tú y yo tenemos relaciones sanas y no solamente con los hermanos de la iglesia. Porque si yo amo al que me ama, estoy bien con el que está bien conmigo, el que me hizo daño. Entonces Dios nos enseña en esta preciosa noche a perdonar. Nos dice que todo aquel que perdona tiene un corazón valiente.
A pesar de las heridas, a pesar del dolor que le han causado, a pesar de las decepciones, tiene la capacidad de absolver a otro y de ser libres ellos. Hoy el Señor nos dice, hemos recibido el perdón de Dios. Y a través de ese perdón obtenemos libertad física y mental. A través de ese perdón actuamos con misericordia. Así como actúan conmigo, que me perdonaron la deuda, que me perdonaron mis pecados, que me perdonaron mis ofensas, yo puedo actuar con los demás. Y obtenemos y absolvemos a los demás. O sea, tenemos la capacidad de perdonar a aquel que nos hizo daño. Y lo libertamos. Los hacemos libres así como nosotros somos libres. Si cualquier porción de esta palabra, iglesia, visita, estás allí, habló a tu vida, te invito en este momento que le digas al Señor, le digas, Dios, ayúdame, porque de pronto has recibido el perdón y has sido libre. En muchas ocasiones no actuamos con misericordia. De pronto sí actúas con misericordia, pero no eres capaz de libertar al hermano. Llegar donde el hermano y decirle, mi hermano, perdóneme porque yo me embarré con usted. O, vecino, perdóneme porque yo le deseaba la muerte siempre que me echaba la basura frente a mi casa. No tenemos la capacidad de decirle, amigo, perdóname porque la embarré contigo. Entonces, hoy te invito a que reflexiones y le digas, Señor, ayúdame a recibir ese perdón para obtener esos resultados. Dios, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Sé que es propicia a mi necesidad. Creo que a la necesidad de tu pueblo, Dios. En esta hora te pido por cada uno de ellos, amado Rey. Padre, que podamos reflexionar, Dios. Así, bendito Rey, como esta palabra nos habló del perdón tuyo, que no merecemos nada, pero tu amor, tu gracia nos regalan ese perdón. No mereciendo nada, tú nos das mucho. Gracias te doy por cada iglesia, cada visita, cada hermano de nuestra congregación, Dios, donde cada uno de ellos se encuentre. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús, creyendo que tu presencia estará con nosotros, Padre, todos los días, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo nos redarguirá, bendito Dios, para poder perdonar, bendito Dios, para poder recibir el perdón tuyo. Porque si no perdonamos, Dios de la gloria, tú no nos vas a perdonar. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.